Bienvenidos, vamos sumando personas acá en el Zoom, nos vamos encontrando. Les vamos contando de que en este encuentro vamos a contar con intérprete en lengua de señas argentina y intérprete en lengua de señas uruguaya. Van a estar destacados para que puedan participar. Contarles también que va a estar abierto el chat, nos pueden hacer comentarios, nos pueden plantear preguntas. Me voy presentando, yo soy Victoria, ¿sí? Mi seña personal es esta. Bueno, ya nos vamos encontrando, pedimos disculpas unos minutitos que nos hemos demorado para poder iniciar. Bueno, ahora sí, ya estamos conformando este encuentro desde acá, desde Tucumán, el Jardín de la República Argentina, desde la Asociación Civil Comunidad. Estamos muy emocionados por poder compartir con ustedes la presentación del libro que se llama A dos orillas, desde una historia para contar, la creación de institutos rioplatenses para la niñez sorda. Es un libro, una publicación reciente de mayo 2021, es un libro en formato digital. Nosotros también vamos a poner en el chat del Zoom el link para que puedan acceder a este libro. Está publicado por la Universidad de la República de Uruguay, de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Educación, del área de estudios sordos. Sus autoras, Roxana Famularo y Alicia Oviedo. Les cuento un poquito, una muy breve reseña de su currículum, ¿sí? Roxana Famularo, CODA, profesora de francés en el Instituto Joaquín B. González, máster en Tecnología Audiovisual de la Comunicación Educativa de la Universidad de Poitiers, Francia, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, intérprete en lengua de señas argentina-español, con experiencia en docencia media y universitaria de la UBA, UMSA, Universidad de la República. Es autora de artículos sobre francés como lengua extranjera y libros sobre interpretación en lengua de señas y comunidad sorda rioplatense. Responsable del capítulo Traducción en el FICSOR, el Festival Internacional de Cine Sordo, segunda edición. Corresponsable de la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad en la ATI, Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Colabora también con varias ONG vinculadas a la comunidad sorda. Bienvenida, Roxana. Alicia Oviedo, maestra egresada de los institutos normales, formada en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores en la Atención a Niños Sordos, actual maestra y exdirectora de la Escuela número 197 para personas sordas y con alteraciones del lenguaje Ana Brusone de Escarone, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, en la carrera de Tecnicatura Universitaria en Interpretación en Lengua de Señas Uruguaya-Español, YULSU, becaria Fulbright y autora de varios textos de especialidad. Bueno, le damos la bienvenida a las autoras de este libro y les contamos que están acompañadas también por los directores del editorial, ¿sí? Bueno, bienvenida Alicia. ¿Nos querés contar tu seña personal y contarnos un poco cómo se han conocido con Roxana y cómo surge esta investigación?
Bien, bueno, buen día primero para todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, mi nombre ya lo saben, Alicia Oviedo, y mi seña personal es esta, ¿no? Alicia. Bueno, un poco la historia con Rosana surge así, surge en el 2009, cuando comienza la tecnicatura a funcionar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR, Montevideo. Y Rosana es en ese momento docente en la carrera de intérprete, docente en el grupo en el que yo estaba. Luego, más tarde, nos encontramos en un FLA, ¿tá? En un foro de lenguas que se hace todos los años aquí en Uruguay. Y en el foro de lenguas, donde allí se trabajan todos temas relacionados a la lengua de señas, allí Rosana hizo la presentación de uno de sus trabajos y tenía la particularidad de que ese trabajo trataba sobre la historia del surgimiento de la educación de los niños sordos, niñas sordas en el Río de la Plata. Y bueno, y surge un poco como es anecdótico y hasta gracioso, porque estando presentes en esa presentación, yo estaba junto con compañeras de la escuela, vemos que en una de las fotografías que Rosana expone en su presentación, aparece un retrato de una persona que nosotros teníamos ese retrato en la escuela 197 de Montevideo. Lo Ajá. tuvimos colgado muchísimos años este, allí en la escuela y siempre pensamos que, o sea, hicimos la asociación de que era un retrato tan importante, con un tamaño tan importante, que esa persona tenía que ser Ana Brusoni. Pero no, Ajá. en esa presentación que Rosana hizo, nos enteramos que no era Ana Brusoni y que era Macotar de Madrazo. Entonces, allí fue como una gran sorpresa para nosotros, nos quedamos mirando entre las compañeras, que estábamos venerando casi un retrato que no era la persona que nosotros pensábamos. Por eso surge como gracioso y anecdótico. Pero luego de eso, que obviamente en los pasillos empezamos a hablar con Rosana, le contamos lo que nos había pasado. Y bueno, y ahí surge como un diálogo más íntimo, más cercano, donde empezamos, y en esto le doy mucho, mucho protagonismo a Rosana, porque ella fue la que me impulsó a realizar este trabajo junto a ella, la que me invitó a realizarlo también, y la que tuvo gran protagonismo, como ya lo dije. Bueno, en investigar, ya que nos habíamos encontrado estas similitudes por esa anécdota, bueno, había que investigar y había que sacar a la luz toda esa historia que estaba, lo que era para Montevideo, estaba como oculta, guardada, faltaba investigar, esclarecer, entender qué había pasado en todos esos años anteriores. Y bueno, y ahí surge esta iniciativa que bueno, que hoy tiene este maravilloso resultado y que, bueno, y que gracias también a la Facultad de Humanidades y a TUILSU pudimos publicar. Bien, bien. Muchas gracias, Alicia. Y bueno, acá nos cuenta Alicia un poco entonces, Roxana, que vos ya venías viendo esta conexión rioplatense, que bueno, causó esta sorpresa con los retratos, pero que habla un poco más de este retrato, de esta conexión madrazo que también vos nombrás. ¿Nos querés contar un poco sobre esto? Hola, buen día a todos los que nos están acompañando. Sí, es verdad. O sea, en todas las historias hay varios personajes y la punta del hilo de esta historia fue sin duda María Ana Macótar de Madrazo. La seña de esta maestra es esta, por el peinado que usaba. Ujú.
Es interesante porque también en la investigación, en plena época del oralismo puro, imagínense que estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, 1900, 1910, ya las maestras, a pesar de todo, tenían sus señas. Y pasaron a la historia con esta doble característica de ser tanto Madrazo como Brusone, la seña de Brusone. ¿Querés decirla, Alicia? Están presentes con eso. Yo ya venía trabajando en un libro que concretamente es la historia de la Asociación de Mujeres Sordas, y por supuesto que cuando uno habla de asociación remite también a una escuela anterior, y en el caso de la Asociación de Mujeres Sordas Argentina, la Asociación de Mujeres Argentinas conocida con el nombre de Casa Hogar, esta es la seña, Casa Hogar, remitía absolutamente al Instituto Nacional de Niñas Sordomudas, la escuela que se funda en Argentina, la escuela que propulsa, la institución que propulsa solamente para niñas, o sea, con una educación de género, esta profesora Macoter de Madrazo. Ella empieza siendo Macoter, después se casa y es Macoter de Madrazo, en general se la conoce como la profesora Madrazo. Y una de las particularidades también es que Macoter de Madrazo es uruguaya. O sea, Macoter nace en Uruguay, viene a estudiar a Argentina, se recibe de maestra normal en Argentina, después hace la especialidad en el Instituto de Varones, que es anterior a la Escuela de Mujeres, se forma, es discípula de Airolo, la seña de Airolo es esta. Y después, por varios argumentos que pueden leer en el libro, ella propone la separación de géneros en la educación. Y esta conexión Madrazo hace que con el tiempo, por razones de idioma, en América Latina solamente estaba la escuela de Brasil y no había ninguna otra en Latinoamérica, y supongo que por razones de idioma, cuando se empieza a gestar la educación de sordos en Uruguay, ven como un lugar cercano, como la otra orilla, a Buenos Aires. Y de ahí surge, bueno, y además era una connacional, era una uruguaya en Argentina, o sea que era casi el camino listo para que se empezaran a vincular. Por eso yo hablo de la conexión Madrazo. Y investigando todo eso, por supuesto que yo sabía que vinieron maestras uruguayas a formarse acá, pero en la investigación, cuando empezamos a armar este rompecabezas histórico, descubrimos que también que no solo las maestras vinieron a formarse, sino que trabajaron en el instituto, trabajaron varios años en el instituto. Más o menos la escuela se funda en 1900, la escuela de niñas, al poco tiempo aparece la escuela normal, que es la escuela que va a formar estas maestras, en el caso del instituto de niñas, maestras de especialidad, aparecen estas maestras uruguayas con una figura que se destaca, que es la de Ana Brusone, pero luego son contratadas por el gobierno argentino para trabajar en el instituto. Varios años trabajan, porque recién hacia 1909, cuando se empieza a armar, a gestar ya completamente con partidas y con programas en serio estatales, nacionales, desde Uruguay, en todo ese lapso hubo una conexión entre las maestras que imaginamos, no solamente fueron intercambios académicos, sino también lazos de amistad, de sororidad, como diríamos ahora, porque era todo un grupo de mujeres de género que se afianzó, se hizo muy fuerte en esa primera década del siglo XX. Y bueno, y me parece que es muy interesante ver también el espejo de una y otra institución, en qué se parecen
y en qué se diferencian, ¿no? Eso por ahí después lo podemos ir charlando. Bien, la verdad que es muy interesante esta conexión Madrazo, muy interesante lo que vos decías, ¿no? Y muy significativo que sean estas mujeres que se ocuparon tanto de la creación de los institutos, de la educación, pero también docentes, y de poder también hacer la formación docente, ¿sí? Dentro de estos espacios. La verdad que es muy interesante. Les contamos a todos que esto está en el libro, que lo podemos conocer con más detalles, ¿sí? Ahora vamos a ir introduciéndonos en el libro. Les contamos que el libro tiene una presentación que está realizada por ambas autoras, tiene 2 prólogos. En el primer prólogo nos cuenta y nos invita a leer el libro el licenciado Rodrigo González. Él es el actual presidente de la Asociación de Sordos de Uruguay, ex alumno de la escuela, y que él nos cuenta un poco en este prólogo que gracias a la educación bilingüe que tuvo en esta institución, en el año 2014 se pudo recibir en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y es incluso quien hace la ilustración del libro, ¿sí? Que es muy interesante también esta participación, desde el prólogo y desde poder generar la ilustración en el libro, ¿sí? Les contamos también que el segundo prólogo lo efectúa Leonardo Peluso Crespi. Él es psicólogo, licenciado en lingüística, máster en estudios fronterizos, y su doctorado está vinculado a la escritura de personas sordas. Es el actual coordinador del área de estudios sordos de la Universidad de la República Uruguay, en donde se enmarca esta investigación. Bueno, bienvenido, Leonardo. Si te podés presentar con tu seña personal y nos podés contar un poco a nosotros sobre esta área de estudios sordos. ¿Qué implica y cómo se enmarca esta investigación, este libro, en esta área de estudios? Buenos días. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Leonardo Peluso, mi seña es esta. Y bueno, es un honor estar participar de este evento que se ha organizado desde Tucumán. Muchísimas gracias por la invitación. Y creo que la presentación de un libro siempre es un momento de celebración. Es un momento, es como una instancia académica, pero es una instancia académica que, a mi criterio, tiene que tener esa cosa afectiva y de festejo de lo que es, bueno, la culminación de un trabajo, bueno, de la seriedad que tiene la investigación que presentan estas autoras, y de la importancia que tiene para recuperar nuestra memoria como colectivos rioplatenses, y mostrar la increíble conexión que hay entre estas 2 ciudades que están al margen bueno, del Río de la Plata, ¿no? de esta, que es como la seña que nos identifica de alguna manera como pertenecientes a, ¿no? Somos rioplatenses. Así que bueno, para mí esto es una instancia académica, pero más es una instancia de celebración y de felicitaciones y de estar juntos y bueno, de ser como este colectivo de amigas y amigos al que pertenecemos, ¿no? Porque creo que la academia es eso, ¿no? Creo que la academia es justamente el celebrarnos, el querernos, el compartir, y porque a veces en estos momentos bueno, ahora de pandemia, pero antes de pandemia era igual, ¿no? Donde a veces se promueve más otro tipo de sentimientos, ¿no? Que no son necesariamente estos que yo acabo de mencionar. Yo creo que está bueno volver a rescatar y en cada instancia decir, bueno, lo que nos une es el amor. Y bueno, creo que esto es parte de lo que yo siento hoy y porque me siento acá interpelado para estar con ustedes, ¿no? Mi amistad con las investigadoras, con las escritoras, y bueno, y creo que eso es lo principal, y bueno, lo académico también, así que de eso voy a hablar ahora. En relación a lo académico, creo que el libro es el fruto de una larga y excelente investigación documental bueno, que retoma parte de lo que ha sido la historia de 2 instituciones que han sido tremendamente relevantes para las identidades sordas actuales, y que como siempre, bueno, como se muestra en el libro, eran instituciones que tenían la ingenuidad de, por un lado,
colocarse dentro del oralismo y prohibir la lengua de señas, pero por otro lado promoverla, porque justamente eran instituciones donde la comunidad sorda y la transmisión de lengua de señas era el espacio más fermental que había en aquellos momentos, que luego obviamente las asociaciones también jugaron un rol importantísimo. Entonces, bueno, poder rescatar la memoria de estas dos instituciones, la relación que había entre una y otra, es increíble, parece como, bueno, de ciencia ficción. Yo me imagino yendo de un lado para el otro en el barco, atravesando el Río de la Plata para, bueno, unir, porque no había Zoom ni nada de eso, había el barco que unía las dos orillas. Entonces, me parece que es como, bueno, increíble lo que aportan, la importancia que tiene en el campo actual, y bueno, y ahora voy a entrar, que son los estudios sordos. Nosotros comenzamos tímidamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación con una tecnicatura de intérpretes de lengua de señas uruguaya. Año, como dijo Alicia, 2009. Ahí, bueno, Rosana fue una de las docentes inaugurales de la tecnicatura, así que ella también viajó en el barco por buen tiempo, repitiendo de alguna manera estas experiencias que ellas relatan en el libro. Y luego hicimos, bueno, a partir de las investigaciones muy fuertes que tenemos en la TWILSU, se llama la tecnicatura, las investigaciones en parte nos arrojó la idea de que las videograbaciones en lengua de señas funcionaban también como escritura, de alguna manera producían textualidad diferida, ¿no? Que es similar a lo que es la escritura. Entonces, ahí nosotros transformamos la tecnicatura en una carrera de tecnólogo en interpretación y traducción, entendiendo la interpretación como lo que se hacía antes, ¿no? Lo que están haciendo ahora las intérpretes, que es interactuar, intervenir en el marco de la oralidad, y la traducción, que es algo que para nosotros era muy novedoso, que es la posibilidad de pasar de español escrito a lengua de señas uruguaya videograbada, o de lengua de señas uruguaya videograbada a español escrito. Eso fue un gran cambio para nosotros, generó, bueno, todo un movimiento. Y después, bueno, ahí empezamos a investigar en el plano de los aspectos políticos, de las identidades sordas, hicimos una telenovela, se publicó La Historia Universal, hecha por Rodrigo González, que es un libro, un libro con dibujos, digamos, no sé cómo, es como historia ilustrada, de la comunidad universal, de la comunidad de la comunidad de sordas. Después se investigó en escritura y videograbaciones, y mucho en lingüística. Hicimos un diccionario monolingüe, o sea que se hizo mucho de investigación, fue un periodo muy fermental, y ahí la universidad nos reconoció, sin nosotros lo pidiéramos, y pasamos a ser área de estudios sordos. Así que ahora somos área de estudios sordos y carrera de tecnólogo. En ese marco, nosotros ahora estamos, ¿qué son los estudios sordos? Son aquellos estudios interdisciplinarios, políticos, artísticos, de militancia, que nuclean distintas disciplinas relacionadas con la temática. O sea que, así como los estudios son en el marco de estudios culturales, como hay estudios latinoamericanos, estudios germánicos, estudios franceses, estudios sordos, entendiendo que sordos, en este caso, es como la denominación de una nacionalidad y de un grupo que habla una lengua específica. Entonces, ahí se generó el campo de estudios sordos. Y dentro del campo de estudios sordos, nosotros justamente lo que bueno, y después que nos generamos como área de estudios sordos, ahora estamos por sacar la licenciatura en estudios sordos, que es la carrera actual que tenemos, que es de 3 años, le agregaríamos un año más en investigación, que puede ser, cada estudiante va a elegir, si investiga en el área de antropología, en el área de historia, en el área de educación, en el área de las ciencias políticas, etc., le agrega un año y con eso se recibe como licenciado en estudios sordos, o licenciada. Entonces, en este marco del área de estudios sordos que hoy tenemos, este tipo de investigación es fundamental, porque son las investigaciones que van nutriendo de las distintas perspectivas, las distintas aristas con las que nosotros tenemos que ir pensando la temática, ¿no? O sea que se supone que el área de estudios sordos se debe nutrir enormemente de investigaciones en historia de las comunidades sordas, en educación de las comunidades sordas, en política de la educación, políticas, ciencia política, educación, etcétera, las comunidades sordas. Entonces, en ese marco, nosotros promovemos justamente la investigación y publicación de este tipo de trabajos. Así que para nosotros ha sido como un orgullo, un honor tener estas investigadoras
que hayan apostado a este espacio nuestro de los estudios sordos de la Universidad de la República y que hayan querido publicar con nosotros, o sea que nos sentimos, y yo particularmente me siento enormemente honrado que Rosana y Alicia nos hayan elegido para ser su lugar de trabajo y de publicación de esta importantísima, de esta importantísima investigación que, como repito, retoma esta memoria que es tan importante para las comunidades sordas de hoy, tanto de Buenos Aires como de Montevideo, y que muestra esta interacción entre estas dos ciudades y esas dos escuelas que a mí me parece alucinante. Bueno, creo que, no sé, ya creo con esto estoy como muy emocionado y realmente me alegro de poder compartir académicamente y humanamente y en amistad con estas dos grandes investigadoras. La verdad que es muy lindo ver cómo sigue esta conexión, ¿no? Que vos nombrás, ¿no? Esta conexión desde lo académico y desde lo afectivo. ¿Sí? Y vamos a hacer un cambio de intérprete y vamos también a cambiar un poquito en esto, porque, bueno, gracias por contarnos, Leonardo, sobre esta área de estudios sordos, que para nosotros acá en Argentina nos suena como todavía un sueño, acá está como complejo, hay investigaciones, pero no están nucleadas, y la verdad que es muy interesante la organización y la propuesta y la apuesta que ustedes tienen en esta área. Y como vos decías, tanto en la investigación, en áreas, en la carrera también que le están planteando ya ahora como una licenciatura, y también nos contaban que vos compartís la dirección editorial, en esto que vos nombrabas, que no es solo la investigación, sino el poder publicar, por algo este libro hoy está presente, compartís esta dirección editorial con Santiago Val, ¿sí? Que también realizó la diagramación del libro, ¿sí? Y que está compartiendo también y acompañando en este encuentro de hoy. Así que le vamos a pedir a Santiago que se sume también, que se presente, nos cuente su seña personal, nos cuente por qué estamos hoy acompañando, y que nos pueda contar también un poco sobre esta tarea que realizan en la editorial. Hemos estado indagando un poco en la página y la verdad que se está armando una biblioteca fantástica. Así que bueno, contarnos sobre eso, contarnos sobre las propuestas y proyecciones desde este lugar. Bienvenido, Santiago. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida. Mi seña personal es esta. A los argentinos les suele costar bastante porque se hace con la S del alfabeto manual uruguayo. Pero bueno, a los uruguayos a veces les cuesta también, en fin. Esa es mi seña personal. Sí, yo comparto la dirección editorial con Leonardo. Si bien en el libro estamos acreditados los dos, uno junto al otro, pero en realidad lo justo es decir también que el alma mater de todos estos cambios es Leonardo, principalmente. Yo colaboro en la medida que puedo y tengo una carga de responsabilidad, pero bien, en todos los procesos que él mencionaba, la consolidación primero de la tecnicatura, que después fue reconocida por la facultad y nos ascendieron, digamos, a área de estudios sordos. La idea de terminar de consolidar el área y convertirnos en un instituto, que es lo que sería de acuerdo a la estructura de la facultad, pasaremos a ser un instituto que sirva de marco para una licenciatura en estudios sordos. Bueno, en la base de todos esos procesos siempre estuvieron las ideas de Leonardo y como el empuje de Leonardo. Y la editorial está como en ese marco. Como él decía, en realidad, en el marco si bien empezamos a hacer publicaciones creo que desde el surgimiento ya de la tecnicatura, creo que la primera publicación fue una revista que se llamaba LSI, en el año 2010. Si no me equivoco, fue la primera publicación. Tuvimos algunos libros también, hay una primera edición de un libro de Rosana, justamente, que se llama Espejar X, que es de aquellos años. Pero en realidad empezamos a encarar fuertemente el tema de las publicaciones a partir de los últimos 4 o 5 años, creo que sería, cuando empezamos a consolidarnos como área. Y en ese marco también, como decía Leonardo, principalmente el trabajo, creo que es lo mismo que ocurre en Argentina, principalmente el trabajo de investigación se hace mucho sobre la parte más bien lingüística de las comunidades sordas, o temas más como de inclusión, ese tipo de temas sociales, pero por lo menos en Uruguay no teníamos ningún libro que atendiera el surgimiento de las escuelas de sordos. Y atendiendo particularmente esta relación tan interesante que es la relación entre las escuelas de Uruguay y Argentina.
Entonces, en ese sentido nos viene nos viene a complementar de manera maravillosa, porque además es muy importante, como todos saben, ¿no? Las escuelas de sordos son centrales. La escuela es una institución muy importante para todos, para oyentes y sordos, pero en particular en el caso de la comunidad de sordas es donde tiende, en general, en la mayoría de los casos del mundo, es donde tiende a consolidarse los sentidos de pertenencia, donde tienden a generarse lazos en la comunidad, donde, bueno, donde se desarrollaron las lenguas de señas, o donde se fortalecieron, digamos, la lengua de señas, porque también siempre estuvieron las familias sordas y las asociaciones de sordos, pero bueno, las escuelas tienen esa cosa como de ampliar la comunidad y generar un espacio de intercambio mayor. Y nosotros no teníamos nada de eso, entonces viene a complementar perfecto y a darnos, a la vez nos sirve como, yo lo decía en la presentación que hicimos anteriormente, a la lectura del libro, además de ser un trabajo histórico y de tener importancia per se en los objetivos que persigue el libro, también se ve como que se cruzan muchos otros temas que siempre se hablan, pero en realidad no hay tampoco como que faltaba una constatación real, faltaba un estudio serio y sistemático que los abordase. Por ejemplo, el tema de la influencia del Congreso de Milán, que se ve, es constante, sobre todo cuando se habla de las primeras experiencias a fines del siglo XIX y a principios del XX, el oralismo no tiene discusión prácticamente. Otras cosas más como de espíritu de época, ¿no? La concepción de los sordos como objeto de atención, ¿no? La mirada clínica. Hay unos recortes, al final del libro hay un anexo con imágenes y es muy interesante, porque hay unos recortes de diario, incluso hay uno que habla creo que sobre un grupo de mujeres exclusivamente, dice las olvidadas de Dios. Usan esos términos así como muy fuertes, ¿no? La idea de las personas sordas como desposeídas, como desfavorecidas, y que se ven en este libro. Y también, bueno, el surgimiento de las lenguas de señas, las relaciones entre Argentina y Uruguay, que son para cualquiera que tenga el conocimiento de lengua de señas uruguaya y lengua de señas argentina, también lo vemos. Son lenguas distintas, pero hay muchas señas que son iguales y hay muchas señas que son parecidas. Entonces, también ese tipo de cosas se ven en este libro. Nada, sumándome a lo que dijo Leonardo, que fue mucho más organizado que yo en su presentación, creo que es un libro que nos viene muy bien en la consolidación del área de estudios sordos y en ampliarla, porque el área tiene que ser justamente un área, y los estudios sordos tienen que involucrar también un aspecto histórico, y también, además del antropológico y el lingüístico. Y bueno, además nos sirve, o sea, es un material que presenta varias líneas que sirven para futuras investigaciones. Que tengo entendido que Alicia y Rosana piensan seguir con varias investigaciones también, así que bueno, bienvenidos. Y nada, por mi parte también es un gusto, me sumo en eso también a lo que dijo Leonardo, es un placer, es un libro precioso, muy agradable de leer y con material muy interesante. Y nada, por ahí termino mi presentación. Les agradezco a las autoras y les agradezco a ustedes por la invitación. ¿No? Gracias a usted, y la verdad muy lindo que ustedes puedan contar, ¿no es cierto?, en todo este contexto en el que surge, en esta conexión que sigue estando, y el valor que tiene también esta publicación dentro del espacio del área de estudios sordos, las proyecciones, y ahí sí también volvemos a animar a Roxana y a Alicia en lo que va a continuar, y la verdad que es muy lindo este acompañamiento que se realiza, como decía, en lo académico y desde lo afectivo, y en este espacio de celebración que es la presentación del libro. Yo les comentaba que la presentación, vamos como más o menos como por el orden del libro, está hecha por las autoras como hemos hecho recién. El prólogo está acompañado por presidente de la Asociación de Sordos y por este acompañamiento del área de estudios sordos. Cuando nosotros ya nos introducimos en el libro, obviamente, como el libro lo plantea, dos orillas, una historia para contar, la creación de los institutos rioplatenses para la niñez sorda, vamos a encontrarnos, ¿no es cierto? Nos van a contar sobre la creación en 1900 del Instituto Nacional de Niños Sordomudas de Buenos Aires, que tenía a cargo la dirección María Ana Macoter de Madrazo, y la creación en 1910 de la Escuela de Sordos de Montevideo, siendo Ana Cruzone de Escarone su directora, como ya nos comentaban. Nosotros queríamos contarles que en la primera parte, más allá de la creación, se titula El contexto educativo y sociopolítico y las personas sordas en el Río de la Plata a fines del siglo XIX.
Es decir, que además de contarnos sobre la creación de estos institutos, nos van a plantear el contexto, es decir, los antecedentes. En este caso yo le quería preguntar a Roxana si nos puede contar si ya había otros antecedentes antes de la creación de este instituto en Buenos Aires, otros antecedentes en Argentina, si estos antecedentes eran de índole privada o pública, ¿sí? Y bueno, un poquito esto que ella ha nombrado al inicio de cómo se veía el tema de la coeducación en esa época. Bueno, en Argentina las primeras iniciativas fueron privadas, porque tenemos que pensar en más o menos la década del 70 del siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1870, donde tampoco existía la institución escuela, incluso para chicos oyentes. O sea, todo eso aparece bastante tardíamente, digamos, en la década de los 70, 80, cuando empiezan las escuelas normales, las primeras escuelas, y se piensa también en una política pública de educación. En el caso de las personas sordas, al menos en Argentina, siempre se habla de dos iniciativas muy chiquitas, o sea, no era una institución, no tenían gran apoyo, eran como pruebas que se hacían, que de hecho también las encontramos en Uruguay. Alicia nos va a hablar de eso, y las encontramos en otros lugares de Latinoamérica, y con dos personajes conocidos que son Carlos Kane y José Facio, con pequeñas clases, porque ni siquiera eran instituciones escolares, pequeñas clases donde iban algunos niños a aprender las primeras letras, ni siquiera se pensaba en una educación, y acuérdense que estoy hablando de 1870, o sea, anterior al Congreso de Milán, donde no había tampoco una formación docente para decir, bueno, hay un programa de enseñanza, todo eso es más tardío. Sin duda, en Argentina tenemos que hablar del Congreso, el primer Congreso Pedagógico, con el famoso trabajo que presenta, que no está dentro del programa porque es un trabajo libre, que presenta José Antonio Terry, padre, porque él estuvo viendo, tenía la posibilidad de viajar, había empezado a ver cosas en Europa interesantes, tenía mucha conexión con los centros de poder de Argentina, o sea, los que podían decidir cómo podía ser una educación, en un momento donde toda la educación pública argentina, tomado como una decisión de Estado, se estaba organizando, ni siquiera consolidando. Por supuesto que de ese trabajo de Terry, que es absolutamente inicial, o como dice Leonardo, fermentatorio, porque es lo que después va a producir algo, se decide crear el Instituto Nacional de Niños Sordomudos en 1885. Empieza a funcionar un poquito después, y ahí se dan cuenta que no hay profesores, que hay que traerlos de afuera, es cuando se contratan a profesores docentes italianos, así que imagínense, para esta época vienen con toda la efervescencia y la militancia del Congreso de Milán, de hecho son representativos de ellos. Primero Balestra, el abad Balestra, un personaje muy interesante que lo pueden buscar, y varios autores que hablan de la educación de sordos lo mencionan. Por ejemplo, yo lo encontré a Balestra en Argentina, el trabajo de Balestra, que tuvo un gran protagonismo en el Congreso de Milán, viene acá, o sea, viene acá y va a fundar, en cierto modo, lo que es la educación de sordos. Parece que no le fue muy bien a Balestra, lo sucede Molfino, otro italiano, que es el que organiza con una mente más organizativa y de gestión esto de la formación de docentes, donde el primer docente que aparece dentro de la historia de la educación es el famoso Bartolomé Airolo, que hemos mencionado, primer director del Instituto Nacional de Niños Sordomudos. Siguiendo un poco la historia para poder después empalmar con esto de cuándo aparecen también los uruguayos y se abre esta conexión que viene, ya vamos viendo Italia, Argentina, Uruguay.
se tiene que crear la escuela normal, porque de hecho se habían dado cuenta para todos, no solamente había que crear escuelas, sino que había que crear centros de formación de docentes normales. Y cuando hablamos de normales, es que seguía una regla, una norma, algo que tenían que respetar quienes se formaban en ese campo. Por supuesto, si hablamos de educación especializada, el método era el oral, por lo tanto, todo lo que había sido señas o cosas absolutamente que ni siquiera eran señas en ese momento, sino gestos o como se menciona mímica, todo eso va desapareciendo o en todo caso desaparece de la currícula escolar, no está admitida dentro de la currícula escolar. Airolo forma docentes, no solo docentes varones, sino docentes mujeres, dentro de las cuales aparece nuestro personaje que hemos mencionado, que es Macoter. Y aparece Macoter y aparece también secundado en un departamento que se crea anexo también porque en esa época tampoco interesaba mucho la educación de género. Cuando hablo de género es la educación de mujeres. Las mujeres tenían que saber primeras letras, lo que se llamaba primeras letras, saber leer y escribir, y después era bordado y demás, porque tampoco interesaba tener una gran formación académica o escolar, lo mínimo, las primeras letras. En el caso de los varones también era eso, pero también se pensaba en algo más utilitario asociado a los talleres profesionales. Bueno, Airolo forma a Macoter y también forma y empiezan a trabajar en el Instituto de Varones un personaje que lo vamos a retomar después en sucesivas investigaciones, que es Polito, Julia Polito, que es la que pertenece también a la dinastía de los Polito, de las Polito, que después va a inaugurar en Argentina en la década del 50 todo lo que es oralismo o la escuela oralista, y ahí sí salen del ámbito público al ámbito privado. O sea, es interesante porque hay como, cuando uno puede ver en un desarrollo histórico, cómo las cosas se van encadenando, y que no es que aparece de la nada, o sea, cómo se van corriendo, cómo desde lo privado van a lo público y después de lo público vuelven a lo privado, pero eso ya va a ser tema específico de una próxima investigación. Como decía Santiago, esto ya, este nombre o este apellido que aparece es como, bueno, acá hay que seguir escarbando y seguir viendo. Volviendo a la formación, esto de maestras, de primeras maestras, ya ahí ya estaba consolidada la formación, había una metodología, había reglamentos que antes no existían, o sea, la cuestión es, acá hay un reglamento y hay que respetar este reglamento de funcionamiento, que tiene que ver con esto de las escuelas normales, donde no solo se establecen los horarios, qué se va a hacer, se establece la metodología, la organización, el organigrama de estas escuelas, o sea, quiénes participaban, y después también podemos ver que es interesante porque incluso se dan lugares de los famosos celadores o ayudantes sordos, que son los mismos egresados que salen de estas instituciones, que la misma institución contrata como ayudantes. O sea, es interesante también porque en el caso de las mujeres era darles un lugar dentro de una institución pública, un trabajo público, donde no era muy frecuente en esa época. Y vuelvo a insistir que estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Así que eso sería un poco los antecedentes desde lo privado a lo público en, como decimos nosotros, en esta orilla occidental. Bien, la verdad que muy interesante y muy profundo el análisis, ¿no? Y en este caso también queríamos preguntarle a Alicia sobre estos antecedentes, que un poco, bueno, están vinculados entre estas dos orillas, los antecedentes de la creación del instituto, y cómo se veía también en Uruguay esta cuestión de la coeducación. Roxana nos contaba que surge el Instituto de Varones, un anexo para el Instituto de Mujeres hasta que se pueda crear, pero queríamos preguntar qué pasaba en Uruguay con esta concepción de coeducación. Bien, bueno, con respecto a los antecedentes entre lo privado y lo público, comienza más o menos en la década del
del 90, donde allí se presenta una persona francesa, de origen francés, Laraudi, si no me equivoco por la pronunciación francesa, Rosana me corregirá después. Ella es la que presenta la iniciativa de educar a niños sordos cuando aún no estaba pensado ninguna educación a nivel pública para ellos. Inclusive ella fue maestra particular de Petrona Viera, una artista sorda uruguaya, muy reconocida, hija del presidente Viera, expresidente de Uruguay. Ella fue su maestra particular y no estuvo vinculada Petrona a la escuela de sordos luego que se formó el instituto. Pero sí esta persona, Laraudi, instaló un instituto privado para educar a niños sordos, por supuesto que en el oralismo, con una fuerte incidencia del Congreso de Milán y de todo lo que pasaba a nivel mundial. Y ella presenta su iniciativa para extenderla a nivel público y se lo presenta al ministro de Educación para conseguir subsidios para poder continuar educando a niños sordos. Paralelamente a ella surge otra personalidad que se llama Manuel Collazo Villar, un maestro de origen español, radicado en Uruguay, maestro y director de una escuela del barrio de La Aguada, un barrio de Montevideo. Él presenta el proyecto de incorporar una clase para niños sordos en su escuela, solamente varones, como un proyecto inicial. Y esta iniciativa está impulsada primero por la necesidad de un grupo de padres que veían la problemática de que sus hijos sordos no tenían un espacio en la educación en Uruguay. Entonces este maestro presenta su proyecto al ministro de Educación, en aquel momento Jacobo Varela, hermano de José Pedro Varela, y el fundador de la Escuela Pública Uruguaya, José Pedro Varela, para los que no lo saben. Y esta iniciativa le es aprobada, este proyecto le es aprobado y bueno, y comienza esta primera experiencia a nivel público en Uruguay, en Montevideo, con una clase para niños sordos, varones sordos, en una escuela pública para niños oyentes. Y bueno, esta iniciativa después se ve diluida en el tiempo, fracasa en el tiempo, no sabemos aún bien por qué, pero bueno, el gobierno, en realidad sí, porque el gobierno entiende que se necesita formar un instituto y se necesita formar a personas para esta población específica. Entonces, no tenemos demasiada información, pruebas en la investigación sobre qué pasó con Collazo Villar, por qué no continuó con su proyecto de educación, aun cuando se formó el Instituto Nacional para Sordos en Montevideo. Inclusive él en su en su programa de enseñanza, considera a la mímica como parte del programa de enseñanza, no de enseñanza, pero la habilita en su programa de enseñanza. Por supuesto dándole un espacio importante a lo que es la parte oral y la escritura y la lectura, pero sí se ve como una marca en que él habilita la mímica, como la llamaban en aquel entonces. Y quizás eso es uno de los motivos por los que no siguió él, puede ser. Probablemente. Claro. Entonces luego se crea este grupo de 6 maestras donde se las beca para ir a Buenos Aires a formarse allí para la educación de especialidad en sordos en Uruguay, y mientras tanto en Uruguay, bueno, se empieza como esa carrera de empezar a buscar un instituto
para que estas maestras, luego de formadas, pudieran empezar a formar acá y a matricular a los niños acá en Uruguay. Demoró bastante tiempo, por lo que dijo Rosana anteriormente, que ellas se formaron y después trabajaron unos años en Buenos Aires, ya que ellas ya estaban formadas, pero en Uruguay no había instituto, ¿tá?, aún habilitado, ni alquilado, ni comprado, nada, para poder recibir a toda esa población de niños sordos que existía en el país, que era una población importante, porque inclusive hay registros de un censo donde se pudo detectar la cantidad de sordos por departamento, ¿tá? Luego, que bueno, que el instituto es fundado en 1910 y allí se nombra a Ana Brusones Carone como directora, y ya con maestras especializadas, ahí comienza la matriculación de todos los niños, niñas y varones, pero en la modalidad de coeducación, a pesar de estar en el mismo instituto, en el mismo espacio físico, se mantenía igual de manera interna la separación, para luego, años más tarde, separarlos totalmente y los varones pasar a otra institución. Eso también está en la documentación, está marcada la aceptación y la convicción también de Ana Brusones Carone de la no conveniencia de la educación mixta. Pero bueno, dadas las circunstancias de infraestructura y económicas, se mantuvo por un tiempo esa coeducación, pero aún con separación de espacios. Realmente muy, toda la investigación que han realizado en esta parte. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, pedimos que lo puedan cerrar. Las autoras nos han podido contar sobre esta primera parte del libro, sobre los antecedentes, sobre este entramado en el que se fue gestando y pudo lograrse la creación de los primeros institutos que ustedes describen en el libro. Contarles también, y para quienes están participando de este encuentro y que les invitamos a leer el libro, que hay una segunda parte donde ya nos incorporamos, y se titula Las instituciones y las escuelas normales de especialidad en ambas orillas rioplatenses. En esta segunda parte del libro, nosotros ya conociendo este contexto, conociendo la perspectiva educativa en ese momento, vamos a introducirnos en una segunda parte ya hacia la rutina escolar, hacia la vida institucional, que lo describen con mucho detalle. La verdad que esta segunda parte tiene un complemento con una tercera que está marcado por los anexos, que tiene fotos, videos, retratos, que realmente con esta ayuda entre lo descrito en lo segundo y con este apoyo visual, realmente uno parece que se introduce en el aula de aquella época. Los invito a recorrer después las imágenes y a ver un video, enseguida lo vamos a charlar, de un video que se llama Ojos y Manos que Oyen, del año 1950, que nos muestra la institución, y que también, como les decía, está acompañado por retrato, que había generado esa confusión al inicio, como también por imágenes significativas de la vida institucional. Contarles que cuando yo lo leía, obviamente, y como ustedes han descrito, nos encontramos en una época donde la escuela hace una propuesta oralista, hace una propuesta donde corresponde, digamos, a la época, ustedes nombraban, ahí es reciente al Congreso de Milán, y una propuesta general, ¿no es cierto?, del normalismo, ¿sí?, en educación en general, y de un paradigma médico-patológico en educación especial. Yo me sorprendí un poco porque cuando hablamos de educación en general, hablamos del normalismo con esta impronta. Coloquialmente le decimos escuela tradicional, ¿no es cierto? Estamos hablando de esta impronta que trae la escuela tradicional, y que cuando hablamos de educación en general, siempre vemos como una contracara con lo que llamamos escuela nueva, para diferenciarla de esta escuela tradicional, y siempre hay referentes educativos con experiencias muy potentes.
no han llegado aquí a hacer una contracara tan fuerte, ha seguido hegemónica la escuela normal y la escuela tradicional, pero realmente hay muchos referentes y experiencias muy ricas desde la escuela nueva, el escolanovismo, el espiritualismo, que han dado una contracara al debate educativo. A mí me sorprendía mucho cuando leía en detalle esta parte que ustedes publican, que no surgen voces tan fuertes desde el área pedagógica, desde los docentes, para hacer una propuesta o entrar en debate al oralismo. Lo que va a surgir, y la verdad que me emocionó mucho, es una reciente, incipiente resistencia, como nombran ustedes, desde la comunidad sorda. Realmente no hay otros referentes que uno diga, bueno, hacia el oralismo hizo una contracara tal docente que hizo con una experiencia muy fuerte. El debate pedagógico, este cuestionamiento, surge de la misma comunidad sorda. Y esto me emociona mucho, y bueno, abro justamente a las autoras que nos puedan contar. Roxana, si vos querés contarnos sobre esto que ustedes han denominado una incipiente resistencia, y que en las investigaciones de ustedes, desde comentar la experiencia de la comunidad sorda, que vivía en estos espacios, estos debates, estas resistencias, estos cuestionamientos a esta propuesta pedagógica educativa. Sí, Victoria, lo que vos presentás es muy interesante porque digamos que no hubo hasta muy tarde, hasta la década del 80, 90 y siglo XXI, otra propuesta que después aparece con el bimodalismo, me parece que es un poco eso, dentro de la comunidad profesional, la comunidad docente. Con el tiempo, en general, como que se va aglutinando y se va consolidando esta propuesta, que evidentemente presentaba algunas grietas, había algunos cuestionamientos, porque lo sabemos que algunos docentes, incluso era la anécdota cuando tuvimos también las entrevistas, era sí, algunos docentes sabían las señas que usaban las personas sordas en las escuelas, pero les decían en clase no. En clase no, era fuera. Era lo que se llama también en los programas el famoso currículum cero, el negado, el que no aparecía, pero que estaba. Y evidentemente las grietas, yo creo que fueron sostenidas y cuestionadas por la comunidad sorda. O sea, la comunidad sorda es la que, si bien reconoce esa pertenencia a una institución educativa, también cuestiona esos programas. Aparecen cosas como, bueno, la lengua de señas no se habla en clase, muy bien, se acepta eso, pero se habla en los primeros tiempos en los internados, en espacios no, digamos, no sé si no educativos, pero sí escolares, porque los recreos, las excursiones, en cierto modo también se usaba, pero había una fuerte necesidad, supongo también de la comunidad sorda, en manifestar, como hacían también en los primeros tiempos, que ese método de rehabilitación, porque de hecho era así, daba sus frutos. Y la muestra era que el sordo hablara, y si el sordo usaba las señas, evidentemente se pensaba que daba por tierra que el método no funcionaba, pero tampoco tenían en cuenta que las señas, el sordo o las personas sordas, las utilizaban entre pares. O sea que tampoco eran instancias distintas, o sea, como no se reconocía en esa época una situación de bilingüismo. Una persona puede perfectamente usar la lengua oral, imagínense, lengua oral y escritura, por supuesto, en el aula y después usar en otros ámbitos o en contraturno la lengua de señas. ¿Por qué no? Que sería un poco lo que organiza la educación bilingüe. Con sucesivas, no cuestionamientos, pero que se daban cuenta que el programa mucho no funcionaba, y es cuando aparece la famosa comunicación total, la cual no hablamos en el libro porque nosotros nos remitimos a un lapso de tiempo, que son las primeras décadas. Si hacemos un estudio más
diacrónico, o sea, en evolución del tiempo, seguramente lo vamos a ver, cómo aparecen esas variantes de lo que se podría llamar un neo-oralismo, o sea, las variantes del neo-oralismo, hasta llegar a una metodología bilingüe, a una concepción bilingüe y también a una concepción lingüística totalmente distinta, que no es la que existía a principios de siglo. Una de las anécdotas que aparece en el Instituto de Niñas Sordomudas, que de hecho hay como, bueno, vamos a cambiar los nombres para cambiar las realidades. No vamos a hablar de sordomudos, sino de sordoparlantes. Pero claro, los sordos se volvían parlantes a través de esa rehabilitación que organizaba o que ofrecía y que tenía como misión la escuela especial. Porque todo lo que era fonoaudiología, todo lo que era trastornos del habla, estaban dentro de la escuela, o sea, no eran externos a la escuela. Y bueno, y aparecían resistencias porque incluso se premiaba, en cierto modo, en el caso del Instituto de Niñas Sordomudas, a las niñas, jóvenes y adolescentes, ¿no? También es un término que decían niñas, incluso a jóvenes y adolescentes de 20 años, que dejaban de ser niñas y ya eran jóvenes, adolescentes o jóvenes mujeres, más que nada, pero estaba esta idea también asociada a la discapacidad, a infantilizar lo que hablaba Santiago del objeto, ¿no? No eran por supuesto sujetos y mucho menos, sino que eran objetos pasibles de ser educados, porque la educación en general reconocía eso, o sea, la educación era posible siempre y cuando se respetaran ciertas cosas. Entonces, todas estas resistencias que aparecían, como decir, bueno, un distintivo, y por ahí a algunos sí le interesaba, o en el caso de las mujeres del instituto, les interesaba aportar ese distintivo de ser sordo parlante, a otra gente no le interesaba y en cierto modo era una forma no de negociar, pero de capitular contra otra persona que ofrecía eso. Entonces era, bueno, no me interesa esto y no voy a entrar en esa propuesta de decir, si yo no hago lengua de señas, me dan este distintivo. Bueno, había gente que se plantaba y decía, a mí el distintivo no me interesaba. Aunque sí, hay que reconocer que por ahí los que hablaban mejor, modulaban mejor y demás, por ahí recibían mejor nota. O sea, también estaba eso, y creo que eso es muy interesante con estas negociaciones que se hacen dentro de la institución. O sea, toda institución, como dicen los investigadores, tiene micropoderes, resistencias, cuestionamientos, y eso también se ve acá, y es interesante también cómo se va consolidando, que después lo vemos cuando ya sale desde afuera, cuando la comunidad sorda realmente interpela a la institución, interpela a los educadores y decir, bueno, a ver, pensemos en otra forma de educar porque esto no va, o esto exclusivamente no va. Bien, un poco desde Uruguay, desde el instituto también se ve esa evolución interesante en la historia, desde el inicio hasta el comienzo del bilingüismo, pero si bien sí, es verdad, digo, fue como tardío, porque fueron muchos años en los que se priorizó y se centró en el oralismo, pero se pueden ver o podemos llegar a percibir cómo fue evolucionando ese concepto de bilingüismo hasta diluirse o tomar o pasar a tener el lugar que debe de tener respetando las particularidades de la persona sorda, hablando en términos educativos, ¿no? Porque yo creo un poco es lo que pude percibir, que en aquella época se veía al grupo de niños sordos como lo dijo Santiago en otro momento, con estas palabras fuertes, los desgraciados, los inválidos, los que no tienen, los que no tuvieron la gracia de Dios. En algunos artículos aparecen estos nombres fuertes, ¿ah? Y al mismo tiempo, cómo se ve el contexto histórico donde se marca esta educación,
de formar a seres que no tenían audición, que tenían que hablar, pero ¿para qué? Por ellos se ve más el hecho de ser útiles y funcionales a una sociedad que necesita tener a personas que no alteren el orden armónico de la sociedad, que sean funcionales para esa sociedad. Entonces, es como que ves el proceso de empezar a ver al sordo como un objeto y que tiene que ser educado de determinada manera para que pueda ser funcional a una familia, para que pueda estar educado con todas estas reglas morales tan fuertes de aquella época, y cómo toda esa concepción va cambiando a lo largo de la historia y se va centrando en la persona, en sus derechos y en su capacidad íntegra de tener que ser como cualquier otra persona, de tener los derechos que tiene cualquier otra persona. Entonces, ese cambio en la concepción de la persona sorda se ve de acuerdo a los contextos históricos en los que cada época fue como arreglando esos pensamientos. Ustedes lo describen muy bien y también, como comentábamos, ponen en sus anexos muchas imágenes y un video. ¿Sí? Ahí un poquito esto, si nos podés contar, Alicia, qué vivencias se reflejan de esa época en estas imágenes, videos, fotos. Bien, bien. Las imágenes son tal cual, parece que hablaran, ¿no? Porque es así, parece que hablaran, porque claramente se ve a las personas sordas, y como lo dijo Rosana recién, ¿no? A los niños sordos, ese fuerte objetivo el objetivo primario, que hablen, ¿ah? Que puedan hablar, ¿ah? Y después esas otras variantes dependiendo si ese objetivo podía ser cumplido o no, ¿no? Entonces, tienen una presencia muy fuerte en la educación de los sordos y sordas, los talleres, ¿ah? Formar a las niñas en todo lo que tiene que ver con las labores, con ese rol importante de la mujer y bien dirigido a eso, ¿no? A las labores, a ser educadas en el hogar, a poder servir a su futuro esposo, a poder ayudar a su familia, y después las labores bien relacionadas con la fuerza, con lo masculino, ¿no? Como eran los talleres de carpintería o de cestería. Eso tiene como una fuerte presencia en la escuela de sordos, los talleres. Es como que funcionan casi en paralelo. Y en las imágenes se ven unas producciones impresionantes por parte de los alumnos de la escuela, que pusimos algunas, pero pudimos conseguir muchas, donde es casi son se forman en unos oficios casi que con excelencia, ¿no? Entonces, como esa visión también de hacerlos funcionales, ¿entendés? Para todo, ¿no? Porque esto, por ejemplo, no pasaba en las escuelas comunes, esta fuerte incidencia de los talleres en las escuelas para niños oyentes no pasaba. Y además de ver en las escuelas a muchachos con extra edad, como decimos hoy, ¿no? Con 15, con 17, con 20 y pico de años, que aún seguían en la órbita del instituto, ¿no? Y en el video se ve como es lindo de ver, y es como que se ve un ambiente familiar, donde se ve a los niños en momento de clase, se los ve en momento de recreo, se ve la fuerte marca del oralismo, ¿ah? Desde un punto de vista clínico, bien clínico, donde existían espacios de clínica, ¿ah? Totalmente programados, totalmente incorporados y respetados en el currículum, ¿ah? Pero aún así se ve en el video cómo la lengua de señas es algo que está y que fluye, no solamente en los espacios de recreo, que son espacios de escuela también, ¿no? O de talleres. También se ve en espacio de clase, cuando en un momento se ve a las niñas
estar en una mesa y alguna seña que se escapa ahí mientras están trabajando. O sea que yo creo que también el tema de la comunidad y la gestación de la lengua de señas quiso como que el objetivo primario fue evitarla por la fuerte convicción del oralismo, pero que aún así se estaba formando la comunidad y se estaba gestando y estaba fluyendo la lengua de señas en todo el espacio. Y que aún así, respetando los contextos históricos de cada momento y con lo difícil que fue el oralismo para muchas personas que lo vivieron, aún así respondieron a contextos históricos determinados, pero aún así las personas sordas siempre tuvieron su espacio. Siempre tuvieron su espacio y siempre tuvieron su posibilidad, aunque no fue el objetivo de las autoridades del momento, el objetivo de formar comunidad, de formar lengua, y de sentirse lo mejor y lo que se ve también en el video, identificados uno con el otro. Muy bien. La verdad, muchísimas gracias a las autoras por el libro, muchas gracias por hoy contarnos todo esto. Les cuento que en el chat nos están diciendo que es muy interesante lo que están planteando, la están felicitando, agradecen este espacio, nos están pidiendo que las dejemos grabadas y que tengan acceso para las personas que hoy no han podido estar. Les contamos que sí se está grabando, ya vamos a informar sobre el tema, y que van rescatando mucho esta idea de este aporte en lo histórico, ¿sí? Y un poquito en esto es la invitación a que lo puedan leer el libro y leerlo en clave histórica. Leerlo como las autoras los proponen, pero desde un lugar de lector también en clave histórica, que significa poder leerlo no como quien solo accede a información y datos que están y que es importante, pero como también uno reflexiona en base a esto. En la primera parte es poder entender que, como las autoras los vienen marcando en esto, ¿no? La construcción, que implica acuerdos y tensiones, y que en esto se van enlazando y se va haciendo un entramado. En la primera parte, poder leer y reflexionar sobre este contexto sociohistórico, como ellos decían, no podemos sacarlo de este contexto, de lo que estaba sucediendo y lo que se marcaba para esta época. En una segunda parte, poder entender que esta construcción educativa tiene que ver con lo colectivo y con lo afectivo, con un colectivo, con toda una propuesta educativa general, con todo un movimiento, pero también con lo afectivo de las personas, lo subjetivo, el sujeto, que propone, que se hace presente, ¿sí? Entonces, poder pensarlo en clave histórica es poder pensarlo al sujeto en un entramado social, y este entramado social conformado por sujetos. Es muy importante en el libro entender este contexto y poder leer también las historias que nos cuentan. Las historias tanto de los directivos, que es realmente una admiración, porque una fuerza en esa época para poder armarlo, más allá de que tengan otra propuesta de lo que uno hace, una fuerza para poder ponerlo, como también la fuerza de estas historias de la comunidad sorda con estas incipientes resistencias, con el nuclearse, en estar las señas, en esto que lo podemos ver, ¿sí? Y en esta tercera parte, que tenemos una línea histórica que nos va a organizar, vamos a tener también muchos anexos de imágenes. Y en esto la pedagogía de la imagen nos dice, y nos anima, a que toda imagen, por más antigua que sea, cuando uno la lee, la mira y se dedica un tiempo, nos ayuda a reconfigurar lo que conocemos de la historia y a reconfigurar el presente. ¿Sí? Esto de poder, empezaban en la presentación, yo me imagino en esa época, y ¿qué es lo que pasa? A veces la imaginación puede quedar muy abierta, una imagen nos da un lenguaje común para pensar y reflexionar y buscar más. Entonces los animo a ver estas fotos, a ver estos retratos de las personas, porque es un reconocimiento a su historia, ver el video, y poder también leerlo, como les digo, en clave histórica, que nos cuenta cada uno, que nos impacta cada uno, pero en reconocer que estas historias tienen derecho a ser contadas. Y en esto yo los invito a todos a leer el libro,
Y traigo una frase de un uruguayo, Eduardo Galeano, querido por las dos orillas, que dice que cuando está viva de veras la memoria, no contempla la historia, sino que invita a hacerla. ¿Sí? Esto es mirarla en clave histórica, los invito a leerlo en libros desde este lugar. ¿Sí? No solo averiguar y saber de esta época, sino desde esta invitación a pensarnos en este entramado histórico. En lo personal, le agradezco muchísimo a las autoras, yo también soy de leer mucho y me fascinó poder leer esto, y comparto esto, ¿no? Me conmovió mucho, me moviliza mucho conocer de esta época, me moviliza mucho esta idea de los discursos fundantes, contrato fundacional, discurso fundacional, porque sabemos que tienen los que hacen análisis institucional nos van a decir que tienen mucha fuerza. Y justamente porque tienen mucha fuerza hay que conocerlos. Y en esto un poco dentro de la línea de Hannah Arendt, de poder pensar que la renovación pedagógica no puede evadir el entramado en el que está, en el que surge. Nosotros para poder hacer una renovación pedagógica necesitamos conocer el entramado que se viene gestando para poder hacer una propuesta. Y esa propuesta implica que nos podamos implicar en este entramado y poner una acción, una responsabilidad, ¿sí? Ante una propuesta nueva. Entonces, en lo personal, agradecerles por toda esta propuesta que ustedes han podido hacer en su investigación, en su indagación. En la parte documental aparecen, que ustedes han leído mucho, que han podido buscar documentos de época, discursos de época, que han podido entrevistar a la gente que nos contaba cosas de esas épocas, han podido sistematizar todo esto, y la verdad que cuando uno produce un libro y lo entrega, estos libros siguen estos otros caminos según quien los lee, por eso los invito a leerlo en clave histórica, los invito a involucrarnos en nuestro presente a partir de lo que vamos encontrando en este momento. Y les cuento también a todos que en esta entrega que ya nos hacen de este libro, que cada uno puede acceder, también ellos han hecho una dedicatoria. Y ya para cerrar un poco el libro, vuelvo al inicio, que es la dedicatoria. Esta entrega de ustedes, para todos, pero que ustedes han querido marcar en unas palabras particulares. ¿Sí? En esta dedicatoria, yo leí un poquito qué es dedicar, ¿no? Es dirigir, ofrecer y agradecer. Alicia nos ponía en su dedicatoria que dedica este libro a la comunidad educativa, a los sueños, vidas e historias de las que me siento parte. ¿Nos querés contar un poquito, Alicia, de esta dedicatoria, de este ofrecimiento? Sí. Bueno, yo tengo una vida dentro de la Escuela de Sordos, hace 25 años que trabajo en la Escuela de Sordos y he pasado por distintos roles allí y me he vinculado con la comunidad de manera muy, muy, muy íntima, muy directa, con todas las generaciones. Entonces, a lo largo de la historia, que también reconozco que debo a la comunidad educativa la formación que tengo hoy, porque fue lo que me llevó a mí a estimularme y a poder seguir avanzando académicamente. Hoy me paro, cuando me paré en el momento de pensar este libro, este trabajo con Rosana, pensaba en lo importante y lo necesario que es para la comunidad educativa tener contada esta parte de la historia, esta parte que es como que fuera una cajita de cuentos, de recuerdos, de memorias, ¿no? En las que cada uno desde su lugar y dependiendo de las generaciones se puede sentir identificado, pero principalmente a los niños, ¿ah? Que podamos vincularlos con su propia historia, y a los adolescentes que quizás no tienen ni idea qué fue lo que pasó, ¿ah? Pasaron por la escuela, terminaron la escuela, empezaron el liceo, la facultad o lo que sea, y no tienen ni idea qué es lo que pasó antes, porque es como un legado. Esto es como un legado que ellos tienen que tener, que ellos tienen que saber, y que creo que para las personas más
más adultas de la comunidad, esto puede ser un regalo muy preciado además, porque no solamente ven su historia allí plasmada, ¿ah? Sino que la pueden transmitir a sus generaciones, y la pueden transmitir a sus generaciones. Pero me parece que es importantísimo que esté esto como documento, que es parte de la comunidad educativa, ¿tá? Que sustenta a la comunidad educativa, y que no solamente la comunidad educativa es enseñar un currículum. La comunidad educativa, escuela de sordos, ya sea Montevideo o las 3 escuelas que tenemos en el interior del Uruguay, Salto, Maldonado y Rivera, y todas las clases de sordos del país, tienen que tener este documento. Los niños tienen que saber cuál es su historia, de dónde viene su historia, ¿ah? Y sentirse identificados con esa historia y también con el otro que tienen al lado, pero principalmente con esa historia, porque muchas veces los niños sordos llegan a la escuela y la escuela es una comunidad, y es uno de los propósitos de la escuela para niños sordos y las clases de sordos, es que el niño comience su gestación identitaria, ¿no? Ese proceso no solamente de adquisición de la lengua de señas, de sentirla propia, sino de sentirse identificado con una comunidad. Pero ¿qué pasó antes? No es que, sino queda como que ellos perciben como que su historia como sordos empieza el día que llegaron a la escuela. No, empezó muchísimos años antes. Y eso es importante que nosotros, los docentes, se lo podamos contar, y que esto también pueda ser recibido por la comunidad de sordos y por todos los adultos sordos como un regalo, porque es parte de su historia. Muchísimas gracias y regalo. Bueno, en la dedicatoria que yo les decía que trata de dirigir, ofrecer, regalar, y en esto de agradecer, Roxana Famularo nos dice que en su dedicatoria es para Emilia Machado, mi madre egresada del Instituto Nacional de Niñas Sordamudas de Buenos Aires, por todas las historias que me contó de su infancia, adolescencia y juventud escolares. ¿Nos querés contar un poquito, Roxana? En mi caso, mi madre es una persona adulta mayor, y siempre en ella estuvo presente la escuela como primer ámbito de socialización con otras pares, mujeres sordas, que incluso forman parte de su círculo de amistad que perdura hasta hoy. O sea, cómo eso se mantiene a través del tiempo, y el origen está en esa institución escolar, ¿no? Imagínense en una época donde no había tantos lugares de socialización como pueden ser, el punto de inicio era eso. Y por otro lado, vos hablabas de la clave histórica, y la clave histórica es lo colectivo, pero también es lo individual, lo cotidiano particular. Y por otro lado también es la historia, esa historia cotidiana, que es una también nueva ya a esta altura no, pero sí de forma de ver la historia a partir de historias particulares, que en cierto modo son parecidas, no son iguales, pero son parecidas, y en eso hace la historia de una comunidad. Y por otro lado también es darle forma, no sé si decir serio, pero sí académico, darle un lugar en esto que hablaba Leonardo de estudios del área sorda, de estudios sordos, de cómo esas historias que uno piensa por ahí no tienen sentido porque son individuales, son anécdotas, tienen una importancia y un peso que se va sumando e interpelan y se van encadenando o entramando, como vos hablabas, Victoria, porque las historias son finalmente eso, un entramado. Hacemos trama con nuestras vidas. Darle un lugar incluso académico, que eso es un poco también, bueno, por eso el libro está escrito, sale de una universidad, como que todo lo que pasaron por una escuela, con todo lo que por ahí sí sabemos les costó, con el oralismo, en los primeros tiempos, en esto de la prohibición de la lengua de señas, en algunos lados con algunas prácticas un poco pedagógicas que las hemos escuchado. En el caso de mi madre, no. En el caso de mi madre no fue tanto, fue más
no permisivo, pero era esto. Yo siempre me contaba que se podía en algunos lados y en otros lados no. Y uno participaba también en eso porque era como la habilitación para poder usarlo. Y yo creo que esas historias particulares necesitan ser contadas, porque sin esas historias particulares, que en el caso de mi madre, bueno, es a través de ella, todas sus amigas del instituto, tienen que ser reconocidas porque valen, y dentro de una investigación histórica, todo hecho es histórico, todo hecho vale, porque si no a ese entramado le quedaría como un agujero en la trama que necesita ser llenado. Y bueno, y por eso me pareció oportuno hacer esa distinción, pero a través de mi madre es a muchas más egresadas del instituto. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por el libro, por esta entrega, por la dedicación particular que ustedes hacen y por esta posibilidad que nos dan a todos nosotros de sumarnos con su lectura y con la reflexión. Y una cosita más. Actual. Sí. No, quería mencionar con respecto también a las imágenes, que allí en el libro van a haber 2 retratos, uno de Macótar de Madrazo y otro de Ana Brusone, espectaculares, que representan tal cual eran su fisonomía, y fueron hechos por Carolina Chevi, una artista plástica excelente, y bueno, y agradecerle a Carolina, en nombre de Silvana, que está acá presente también, porque también fue un aporte muy significativo para el libro. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si alguien quiere, la verdad que no hay preguntas en el chat, hay saludos, hay acompañamiento, pero no sé si alguien más, unos minutitos, 2 o 3 personas que quieran compartir algo, nos marcan por favor para que lo podamos destacar. ¿Sí? ¿No? Vamos desde Jujuy, desde Neuquén, desde Mendoza, ¿sí? Están mandando saludos también. Bueno, de acá de Tucumán y desde distintos puntos agradeciendo esta propuesta. ¿Sí? Un fuerte abrazo y reconocimiento al valor de estas publicaciones. Bueno. Vamos entonces haciendo un cierre. Si alguien más de las autoras nos quieren decir algo más, si algo más de los editores nos quieren contar algo más, tenemos un minutito y sí vamos a hacer un cierre, y en esto es una invitación. Yo le pido también al presidente de la ONG Comunidad que nos podamos sumar a un movimiento que se está haciendo en Argentina y con el cual queríamos también acompañar el cierre. ¿Sí? Si alguien de los que participan quieren comentar algo, lo podemos hacer ahora, si las autoras o los directores de edición quieren hacerlo, y si no, vamos ya organizándonos en este cierre. Buen día, ¿me escuchan? Si escucho, ya van a destacar ahí está. Buen día. Bueno, a mí la verdad que me pareció muy interesante la presentación de este libro. Ya estoy, digamos, ansiosa por leerlo. Solo quería, digamos, agradecer el espacio, y la verdad que me parece de suma importancia esto de la memoria, de la reconstrucción de la historia, para aportar, digamos, la identidad de los niños, los jóvenes y los adultos sordos, ¿no?
tanto tiempo, digamos, que estuvieron silenciados, no reconocidos en su derecho, y este es un capítulo, digamos, que viene, creo, a aportar bueno, a esta construcción subjetiva, ¿no? e identitaria. Y sobre todo recobra, digamos, valor en este tiempo en el cual se está, digamos, pidiendo que se reconozca una ley federal de lengua de señas argentinas, bueno, acá en la Argentina. Así que esperemos que se apruebe y que se puedan seguir abriendo espacios en todos los ámbitos, ¿no? Educativo, social, en lo jurídico, en fin. Gracias por esta colaboración, digamos, en la construcción de la historia de las personas sordas. Muchas gracias, Adriana. Acá también nos dicen esto que es sumamente enriquecedor e importante para los que estudian la carrera de intérprete también, ¿sí? Y que, bueno, continúen, ojalá puedan seguir continuando en los aportes de sus conocimientos e investigaciones. ¿Sí? Nos dicen que nos acompaña Pablo también desde España. Bueno. Muy bien. ¿Sí? No hay más aportes, vamos entonces también en esto del presidente de la ONG, y con esto que nombraba también recién, de que Argentina está en un momento de la comunidad sorda muy especial y que queremos acompañar también. Bueno, buenos días a todos. La verdad que muy contento, emocionado también de escuchar a estas dos grandes profesionales, a nuestra querida asesora, Rosana Famularo, que venimos trabajando con ella desde hace años. Mi nombre es Carlos Pérez, como lo dijo la profesora Victoria. Y muchas gracias a Alicia, muchas gracias también a Santiago, a Leonardo, a Victoria, a Analía, a Daniel, a Ana Lucía, a Emilce, a Karen, Berenice, Micaela, María Eugenia, por la interpretación. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, por haberse sumado a esta presentación desde la otra orilla, ¿no? Desde acá, desde Argentina y desde el Jardín de la República Argentina, que es Tucumán. La verdad que en cada página del libro, que yo también lo leí, me fue llevando a vivir un poco o a sentir algo de estas dos orillas, ¿no? De esta historia maravillosa que nos pudieron contar Alicia y Roxana. Y también me llevaba a la reflexión personal que en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir hoy por esta pandemia que todavía continúa y ojalá termine pronto, que nos hace estar más unidos, compartimos los mismos sentimientos, compartimos una lucha, un cariño al lado de la comunidad sorda, en todos lados, ¿no? Por eso queríamos cerrar esta presentación de este libro fantástico, que súper recomendable, y le pasamos por el chat el link donde los pueden encontrar. Queríamos terminar con este apoyo a la Ley Federal de Lengua de Señas aquí en Argentina, la cual la comunidad sorda viene haciendo una gran campaña para su difusión y para lograr que se apruebe de una vez por todas la lengua de señas argentina acá en nuestro país. Felicitamos también a Uruguay porque ya las tiene. Así que no les robamos más tiempo, sinceramente muy agradecidos. También agradecemos a la Universidad de Uruguay. La verdad que nos llevamos una gran experiencia ambas orillas. Lo invitamos ahora a los que tienen, buenísimo, Leonardo, Roxana, Santiago,
María Victoria, Flor Carrizo, los que tienen la imagen en apoyo a la ley federal, acá con mi compañera Analía, también nos sumamos, y decirles gracias, muchas gracias. Ahí está Silvana Weinberg también, mostrando. Muchísimas gracias a todos por este apoyo incondicional a esta comunidad sorda, ¿no? Así que sin más nos despedimos, estamos muy felices por este gran encuentro y a todos ustedes por haber participado. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Hagan la foto. Ahora sacamos una foto. Vamos pasando de pantalla. Ahí sí pueden encender las cámaras. Si no lo tienen, se pueden ver. Perfecto. Bien. A ver, sacamos otra foto. Buenísimo. Nos acompaña Silvia Santurio también. Perfecto. Desde ya, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias nuevamente a María Victoria, a Roxana, a Alicia, a las intérpretes, a Santiago, a Leonardo, y esto es un hasta pronto, porque seguramente nos vamos a seguir reuniendo en otros encuentros para compartir, ¿no? Para que sigamos compartiendo la vida también. Gracias.